Su señoría, este perro salvó a 23 soldados en Afganistán, pero el hombre que se supone que más lo ama casi lo mata con sus propias manos. La sala del tribunal, abarrotada, se quedó en silencio cuando la voz de Sarah Hartwell se quebró por la emoción. Su mano temblorosa agarraba la correa de un pastor alemán lleno de cicatrices que se apretaba contra sus piernas, con sus ojos marrones mirando nerviosamente entre el juez y el hombre enfadado al otro lado del pasillo. El juez William Henderson, veterano de la Guerra de Corea, examinó las heridas visibles del perro, las cicatrices descoloridas que cruzaban su pelaje, antes magnífico, la ligera cojera de la pata trasera izquierda y esos ojos atormentados que habían visto demasiado. Señora, la voz ajada del juez rompió la tensión. Esa es una acusación muy grave. Marcus Patterson se puso de pie de un salto, con los puños apretados. Es mi perro. Ella me lo robó. El pastor lloriqueó y se acobardó detrás de Sarah mientras ella le susurraba, no pasa nada, Max. Nadie te va a hacer daño nunca más. El juez levantó el mazo. Orden. Este caso determinará mucho más que la custodia hoy. Deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios junto con la ciudad desde la que nos ves ahora. Continuemos con la historia. 2 meses antes, Sarah Elizabeth Hartwell conducía por el crepúsculo de octubre en Millbrook, Connecticut, cuando su vida cambió para siempre. A sus 28 años, todavía se estaba adaptando a la vida en un pueblo pequeño después de su complicado divorcio en Boston, trabajando a distancia como ingeniera de software desde la casa colonial que había heredado de su tía abuela Margaret. Las habitaciones vacías resonaban con soledad, llenas solo de recuerdos de su padre, el capitán Robert Hartwell, cuyo retrato militar la vigilaba desde la repisa de la chimenea. Sarah había tomado la ruta panorámica a casa desde la tienda de comestibles, cruzando el puente Miller, el mismo puente donde su padre había muerto en un accidente de entrenamiento cuando ella tenía 12 años. La lluvia otoñal hacía resbaladiza la vieja estructura de piedra, pero ella conducía despacio, perdida en sus pensamientos sobre otra noche solitaria que le esperaba. Fue entonces cuando sus faros captaron algo que se movía entre la alta hierba bajo el puente. A primera vista, pensó que podría ser un ciervo o un mapache, pero cuando se detuvo y miró en la oscuridad, se le paró el corazón. Un pastor alemán, magnífico incluso en su lamentable estado, se acurrucaba en la alcantarilla. Su pelaje, antes tan orgulloso, estaba enmarañado de barro y sangre, y cojeaba mucho mientras intentaba retirarse más profundamente entre las sombras. «Dios mío», susurró Sarah, saliendo bajo la lluvia. «¿Qué te ha pasado?» Los ojos del perro reflejaban los faros, no con agresividad, sino con puro terror. Cada músculo de su cuerpo gritaba que alguien había aprendido que las manos humanas traían dolor. Las heridas recientes se mezclaban con viejas cicatrices en el hocico y los flancos, contando una historia de abuso sistemático que le revolvió el estómago a Sarah. Durante 45 minutos se sentó bajo la fría lluvia, simplemente hablando. Le contó sobre su soledad, su padre, su matrimonio fallido, cualquier cosa para mantener su voz suave y no amenazante. Poco a poco, el temblor cesó. Cuando mencionó el servicio militar de su padre, algo cambió en la postura del perro. Levantó la cabeza y aguzó las orejas con reconocimiento. «¿Conoces esa palabra, verdad?», dijo ella con suavidad. «¿Militar? ¿Tú también fuiste soldado?». El gran avance se produjo cuando el perro se acercó a su mano extendida, no en busca de comida, sino de consuelo. Cuando los dedos de Sarah tocaron su pelaje enmarañado, él comenzó a llorar, no a ladrar, sino a gemir como un niño. El sonido le partió el corazón por completo. «Te vienes a casa conmigo», decidió, envolviéndolo en su manta de coche. Él no se resistió a que lo levantaran, y algo en sus ojos inteligentes le recordó las viejas fotografías de su padre con uniforme. Esa primera noche, el perro, al que llamó Max, mostró un comportamiento que la dejó perpleja. No quería entrar por la puerta principal, sino que daba vueltas alrededor de la casa para comprobar el perímetro. Respondía a señales con las manos que ella no reconocía y se negaba a comer hasta que ella comiera primero. Lo más revelador era que dormía junto a la puerta en perfecta atención militar, incluso en su estado de agotamiento. Sarah no sabía nada sobre el cuidado de animales traumatizados, pero algo en lo más profundo de su alma reconoció un alma gemela. Ambos eran soldados heridos a su manera. A la mañana siguiente, la dura realidad se abatió sobre el impulsivo rescate de Sarah.
Max, como ella había empezado a llamarlo, no tocaba la cara comida para perros que ella había comprado, sino que se encogía cada vez que ella se acercaba a su cuenco. Se sobresaltaba violentamente al oír el ruido de la cafetera y se escondía debajo de la mesa de la cocina con un gemido que le partía el corazón. «Tranquilo, chico», le susurraba, arrodillándose lentamente. «Solo es la cafetera». Pero no era solo la cafetera. Durante los 2 días siguientes, Sara catalogó los desencadenantes de Max. El portazo de las puertas de los coches, las voces elevadas del jardín del vecino, incluso el inocente sonido de una cuchara al caer. Cada ruido lo sumía en un estado de pánico, una masa temblorosa de pelo que no se parecía en nada al orgulloso pastor alemán que ella conocía por las fotos. Al tercer día, Sara supo que necesitaba ayuda profesional. La clínica veterinaria de Ladra. Rebecca Morrison estaba situada a las afueras de la ciudad, en una granja reformada que se especializaba tanto en mascotas domésticas como en animales de granja ocasionales. Sara la había elegido específicamente porque las reseñas mencionaban los casos difíciles de los pacientes de Ladra Morrison. «¿Qué tenemos aquí?», preguntó Ladra Morrison con amabilidad mientras Sara convencía a Max para que entrara en la clínica. La veterinaria tenía unos 40 años, el pelo canoso recogido en una práctica coleta y el comportamiento tranquilo de alguien que lo ha visto todo. «Lo encontré debajo del puente Miller hace 3 días», explicó Sara, mientras observaba a Max apretarse contra sus piernas. «Estaba en muy mal estado, y creo que alguien le hizo daño, mucho daño». La expresión de Ladra Morrison se ensombreció cuando comenzó el examen. Max dejó que la veterinaria lo tocara, pero todo su cuerpo permaneció rígido por la tensión. Lo que encontró la hizo detenerse repetidamente, perdiendo su compostura profesional. «Sara», dijo finalmente, «este perro ha sido maltratado sistemáticamente. Mira aquí. Estas son quemaduras de cuerda en su cuello, probablemente por haber estado atado durante largos periodos de tiempo. Estas cicatrices en su hocico. Alguien le golpeó repetidamente con algo duro, y sus costillas». Pasó sus manos suavemente por el costado de Max. «Al menos 3 fracturas que se curaron incorrectamente». Sara se sintió mal. «¿Quién podría hacerle esto a un animal?». «Alguien con graves problemas», respondió Ladra Morrison con severidad. «Pero aquí está lo interesante. Mira cómo se comporta. La forma en que responde a tus señales con la mano. Este no es un perro cualquiera, Sara. Es un perro de trabajo entrenado. Probablemente militar o policial, como si fuera una señal». Ladra Morrison cogió su escáner. «Veamos si tiene chip». El dispositivo pitó y aparecieron unos números en la pequeña pantalla. Ladra Morrison frunció el ceño y se dirigió a su ordenador. Tras pulsar unas teclas, su expresión cambió por completo. «Dios mío», susurró. «¿Qué?». Sara se inclinó hacia adelante, temiendo la respuesta. «Se llama Rex. Está registrado como perro militar de trabajo, especialista en detección de explosivos, su dueño». Ladra Morrison hizo una pausa, con aire incómodo. «El sargento Marcus Patterson, dirección local». El mundo de Sara se tambaleó. «¿Quiere decir que pertenece a alguien de aquí, de la ciudad?». «Según esto, sí». «¿Y Sara?». La voz de Ladra Morrison se volvió grave. «Si realmente se trata de Rex, se supone que es un animal en servicio activo, lo que significa que o bien lo han robado o su dueño le ha hecho esto». Sara terminó, encajando las piezas. La revelación la golpeó como un golpe físico. Rex, no había sido abandonado por extraños. Alguien que se suponía que debía amarlo y protegerlo, lo había torturado sistemáticamente. La traición era casi peor que el abuso en sí. «¿Qué hago?», preguntó Sara, moviéndose inconscientemente para proteger a Max con su cuerpo. El doctor Morrison dudó. «Legalmente, deberías contactar al sargento Patterson de inmediato. Rex es de su propiedad según la ley militar». «¿Propiedad?». La voz de Sara se elevó, haciendo que Max se estremeciera. Inmediatamente la bajó. «Esto no es propiedad, es un ser vivo que ha sido torturado». «Lo sé, pero la ley es la ley, doctora». Morrison parecía tan preocupado como Sara. «Sin embargo, estoy obligado a denunciar los presuntos casos de maltrato animal. Estas lesiones son prueba de negligencia criminal como mínimo». Esa tarde, Sara se sentó en el porche con Max acurrucado a su lado, ambos contemplando la puesta de sol. Había pasado horas investigando al sargento Marcus Patterson en Internet, y lo que había encontrado le había dado una imagen complicada.
Las condecoraciones militares y los registros de servicio heroico se mezclaban con arrestos más recientes por embriaguez pública y alteración del orden público. El periódico local había publicado un pequeño artículo sobre él hacía 2 meses, un veterano problemático que luchaba por readaptarse a la vida civil. «¿Qué te pasó allí fuera?», le susurró a Max, pasándole los dedos por el pelaje que se curaba lentamente. «¿Qué les pasó a los dos?». Max la miró con esos inteligentes ojos marrones, y Sara podría jurar que vio comprensión en ellos. Cualquier vínculo que hubiera existido entre Rex y Marcus Patterson se había roto por el trauma y el dolor, dejando solo miedo y desconfianza. Como si sus pensamientos lo hubieran invocado, una camioneta destartalada entró en su camino de entrada. El corazón de Sara se detuvo cuando un hombre salió de ella, alto, de hombros anchos, pero con el paso inestable de alguien que había estado bebiendo. Incluso con la luz menguante, Sara pudo ver el porte militar en su postura, la forma en que escudriñó su propiedad antes de acercarse. El sargento Marcus Patterson había venido a buscar a su perro. Marcus Patterson parecía un hombre tallado en piedra y abandonado a la intemperie bajo la lluvia. A sus 34 años, su rostro tenía arrugas demasiado profundas para su edad, desgastado por la lluvia. A sus 34 años, su rostro tenía arrugas demasiado profundas para su edad, y sus ojos tenían la mirada hueca que Sara reconocía de los documentales sobre veteranos de guerra. Se detuvo al pie de los escalones del porche, balanceándose ligeramente, con el olor a whisky flotando en la brisa de la tarde. «Tienes a mi perro», dijo sin preámbulos, con la voz ronca por el alcohol y algo más profundo, tal vez dolor o rabia apenas contenida. Max se apretó con más fuerza contra las piernas de Sara, y un gemido grave escapó de su garganta. El sonido era puro terror, y despertó el instinto protector de Sara. «Si te refieres a Rex», dijo con cautela, poniéndose de pie para interponer entre Marcus y el perro, «entonces sí, está aquí. Pero esta noche no va a ir a ningún sitio contigo». Marcus apretó la mandíbula. «Es mi perro. Tengo los papeles. El registro militar. No tienes derecho a quedártelo». «Tengo todo el derecho a proteger a un animal maltratado», replicó Sara, con una voz más firme de lo que se sentía. «¿Ves lo que le has hecho? Le aterroriza su propia sombra por tu culpa». «No sabes nada de lo que hemos pasado», gruñó Marcus, dando un paso hacia el porche. Max retrocedió apresuradamente, casi tropezando con los pies de Sara en su desesperación por alejarse. La imagen pareció golpear a Marcus como una bofetada y, por un momento, su ira se resquebrajó para revelar algo crudo y roto en su interior. «Rex», dijo, ahora con voz más suave, casi suplicante. «Ven aquí, chico. Soy yo». Max gimió y apretó la cara contra las piernas de Sara, negándose incluso a mirar a su antiguo cuidador. El rechazo era visible en el rostro de Marcus, un destello de dolor rápidamente enmascarado por el regreso de la furia. «¿Qué le has hecho?», exigió Marcus. «Ya ni siquiera me reconoce». «No hice nada más que alimentarlo y mantenerlo a salvo», respondió Sara. «La pregunta es qué hiciste tú para que te tenga tanto miedo que prefiera confiar en un completo desconocido». Marcus se quedó callado durante un largo rato, estudiando la figura encogida de Max. Cuando volvió a hablar, su voz estaba cargada de algo que podría haber sido dolor. «Nos salvamos mutuamente en Afganistán. 3 misiones. Rex me sacó de la explosión de un artefacto explosivo improvisado que mató a todo mi pelotón. Estaba inconsciente, desangrándome, y él me arrastró 200 metros hasta el punto de evacuación». Sara sintió que su ira flaqueaba ligeramente. Había amor genuino en su voz cuando hablaba de su servicio juntos. «¿Y qué pasó?», preguntó en voz baja. La risa de Marcus fue amarga, entrecortada. «La vida pasó. Trastorno de estrés, postraumático, pesadillas. Mi mujer no pudo soportarlo más. Me dejó hace 2 años. Perdí mi trabajo. Empecé a beber». Miró directamente a Max, que seguía temblando contra las piernas de Sara. Y cada vez que lo miraba, lo único que veía era aquel día. «Todos mis amigos muertos. Toda la sangre». «Eso no es culpa de Rex», dijo Sara, aunque su voz había perdido parte de su dureza. «¿Crees que no lo sé?». Marcus estalló, haciendo que tanto Sara como Max se sobresaltaran. «¿Crees que quería hacerle daño? Era todo lo que me quedaba, y yo». Su voz se quebró por completo. «Me convertí en aquello de lo que él necesitaba salvarse». La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada con el peso del colapso moral total de un hombre. Sara podía ver la guerra que se libraba detrás de los ojos inyectados en sangre de Marcus,
La batalla entre el soldado que una vez había amado a su perro y el hombre destrozado que había tomado ese amor y lo había convertido en algo monstruoso. Entonces busca ayuda, dijo Sarah con firmeza. Ve al Departamento de Asuntos de Veteranos. Busca tratamiento. Pero no te llevarás a Rex esta noche y no te lo llevarás hasta que esté convencida de que estará a salvo. El rostro de Marcus se endureció de nuevo. Ese perro es propiedad militar. Estás albergando equipo robado del gobierno. ¿Equipo? La voz de Sarah se elevó, lo que hizo que Max gimiera ansiosamente. Se obligó a hablar más bajo. No es equipo, Marcus. Es un ser vivo que confiaba plenamente en ti, y tú has traicionado esa confianza. Míralo, míralo de verdad. ¿Es esto lo que quieres? Marcus lo miró, y lo que vio pareció desanimarlo por completo. Max estaba tan pegado a Sarah que prácticamente intentaba desaparecer en su sombra, con todo el cuerpo temblando por el trauma recordado. Lo necesito de vuelta, dijo Marcus, pero su voz había perdido su convicción. Es todo lo que tengo. No, dijo Sarah con firmeza. Ahora mismo no tienes nada porque lo tiraste todo por la borda. Pero no tiene por qué seguir siendo así. Hizo una pausa, estudiando al hombre destrozado que tenía delante. Hay un grupo de apoyo de la Administración de Veteranos que se reúne los jueves en el centro comunitario. El Dr. Morrison lo mencionó. Quizás deberías empezar por ahí, ¿no lo entiendes? Lo entiendo perfectamente, interrumpió Sarah. Mi padre era el capitán Robert Hartwell, del 173. Joro Regimiento Aerotransportado. Murió en Afganistán cuando yo tenía 12 años. Sé lo que la guerra hace a las familias, Marcus. Sé lo que cuesta. Pero también sé que los hombres y mujeres que sirven merecen algo mejor que convertirse en monstruos cuando regresan a casa. Algo brilló en los ojos de Marcus al mencionar el nombre de su padre, pero Sarah no pudo interpretar esa expresión en la oscuridad. Marcus permaneció en silencio durante un largo momento, balanceándose ligeramente sobre sus pies. Finalmente, sacó una tarjeta de visita arrugada del bolsillo de su chaqueta y la tiró en el porche, a los pies de Sarah. Mi abogado dijo. Tendrás noticias suyas. Ese perro me pertenece y me lo voy a llevar. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo al pie de las escaleras. Rex, llamó en voz baja. Lo siento, chico. Sé que la he fastidiado. Pero sigue siendo mío. Max no se movió, ni siquiera levantó la cabeza. Marcus se quedó allí un momento más, luego volvió a subir a su camioneta y se marchó, dejando tras de sí el olor a whisky y gases de escape. Sarah se hundió en su silla, con las manos temblorosas mientras acariciaba el pelaje de Max. El perro se relajó poco a poco a medida que el ruido de la camioneta se desvanecía, pero sus ojos permanecieron fijos en la entrada vacía, como si esperara que su torturador regresara en cualquier momento. No pasa nada, susurró Sarah. No dejaré que te vuelva a hacer daño, te lo prometo. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, se preguntaba si era una promesa que podría cumplir. Los documentos legales llegaron un gris jueves por la mañana, entregados por un notificador judicial que parecía arrepentido mientras le entregaba a Sarah los documentos oficiales. Marcus Patterson demandaba la devolución inmediata de su propiedad robada, Rex, y exigía una indemnización por daños emocionales y pérdida de compañía. El frío lenguaje clínico le revolvió el estómago a Sarah, reduciendo el sufrimiento de Max a jerga legal y disputas sobre la propiedad. Tenemos que luchar contra esto, le dijo Sarah a su abogada Janet Morrison, contratada apresuradamente, sin relación con el Dr. Morrison a pesar de compartir apellido. Janet se especializaba en casos de derechos de los animales y había venido desde Hartford específicamente para llevar el caso de Sarah de forma gratuita después de ver las publicaciones virales en las redes sociales sobre la historia de Max. No va a ser fácil, advirtió Janet, mientras extendía los papeles sobre la mesa de la cocina de Sarah y Max dormía plácidamente a sus pies. Los perros militares se encuentran en una zona gris legal. Técnicamente, Rex es propiedad del gobierno cedida indefinidamente a Patterson. El ejército tiene protocolos muy específicos para estas situaciones. Durante las semanas siguientes, Sarah se dedicó en cuerpo y alma a preparar su defensa. Documentó todos los aspectos de la recuperación de Max con fotografías e informes veterinarios. Los detallados registros médicos del Dr. Morrison pintaban un cuadro horrible de abusos sistemáticos, desnutrición, lesiones sin tratar y signos de estrés prolongado que se habían manifestado en un trauma conductual. Mientras tanto, Max continuaba su notable transformación.
El animal aterrorizado y destrozado que Sara había encontrado bajo el puente se estaba convirtiendo poco a poco en el perro inteligente y leal para el que había sido entrenado. Aprendió las rutinas de Sara y se convirtió en su sombra y su protector. Cada mañana, realizaba un control del perímetro de la propiedad. Cada noche, se colocaba entre Sara y la puerta principal, viejos hábitos de su servicio militar que se imponían en su nueva vida civil. El gran avance se produjo 3 semanas después de la visita de Marcus. Sara estaba trabajando hasta tarde en su ordenador cuando una tormenta eléctrica azotó Millbrook. El primer relámpago provocó a Max un ataque de pánico, no el miedo encogido al que ella se había acostumbrado, sino algo más profundo y primitivo. Empezó a caminar frenéticamente, gimiendo y arañando el brazo de Sara, mostrando un comportamiento que ella no reconocía. «¿Qué pasa, chico?», le preguntó. Pero Max no la oía. Estaba enfrascado en una batalla interna, reviviendo un trauma que iba más allá del simple maltrato. Se trataba de la cicatriz psicológica de un veterano de guerra, un trastorno de estrés postraumático canino que reflejaba lo que ella había visto en documentales sobre soldados humanos. Sara hizo lo único que se le ocurrió. Se sentó en el suelo y empezó a hablarle de su padre. Le contó a Max las cartas que el capitán Robert Artwell enviaba a casa, su amor por su unidad y su dedicación para traerlos a todos de vuelta a casa, sanos y salvos. Mientras hablaba, ocurrió algo extraordinario. Max aminoró el paso y luego se detuvo. Se acercó a ella con cautela y, por primera vez desde que ella lo había encontrado, apoyó la cabeza en su regazo con total confianza. «Lo entiendes, ¿verdad?», susurró Sara, acariciándole el pelaje mientras los truenos retumbaban en el cielo. «¿Sabes lo que significa perder a las personas que quieres?». Esa noche marcó un punto de inflexión en su relación. Max comenzó a dormir en la habitación de Sara en lugar de junto a la puerta principal. Empezó a jugar con los juguetes que ella le había comprado, mostrando la inteligencia y la curiosidad que lo habían convertido en un perro militar tan eficaz. Y lo más importante, empezó a confiar, no solo en Sara, sino en el mundo en general. La comunidad de Millbrook había seguido la historia a través de la cobertura de las noticias locales y las publicaciones en las redes sociales. Las opiniones estaban divididas, como era de esperar. Los veteranos de más edad, especialmente los de Vietnam y Corea, tendían a apoyar a Marcus. «No se abandona a un compañero de batalla», era el estribillo habitual en el American Legion Hall. Ese hombre sirvió a su país y su perro es parte de él. Pero la generación más joven, especialmente aquellos que tenían sus propias mascotas, se unieron en torno a Sara. Organizaron recaudaciones de fondos para los gastos veterinarios de Max y crearon campañas en las redes sociales con hashtags como «Justicia para Max» y «Salvad al héroe». La historia había llamado la atención de organizaciones nacionales de defensa de los derechos de los animales, que comenzaron a utilizar a Max como imagen para promover leyes más estrictas contra el maltrato animal. Sara se vio empujada a un incómodo primer plano. Los periodistas la llamaban a diario para pedirle entrevistas y novedades. Odiaba la atención, pero la soportaba porque entendía que el caso de Max podía sentar importantes precedentes legales. Si podía demostrar que incluso los animales militares merecían protección contra el maltrato, podría ayudar a innumerables criaturas en situaciones similares. El caso dio un giro inesperado cuando Ladra. Morrison hizo un descubrimiento durante una de las revisiones rutinarias de Max. Mientras comparaba las radiografías antiguas con las nuevas para seguir el progreso de su recuperación, se percató de algo significativo. «Sara, mira esto», dijo Ladra. Morrison, señalando las placas sujetas a su mesa de luz. «¿Ves estas fracturas curadas en las costillas de Max? Y este patrón de cicatrices en su hombro, son por el maltrato, ¿verdad?», preguntó Sara, aunque temía volver a escuchar los detalles. «En realidad, no. Son lesiones más antiguas, mucho más antiguas. Fíjate en cómo se ha remodelado el hueso. Esto ocurrió hace años, no meses. Y este patrón de tejido cicatricial». Ladra. Morrison hizo una pausa y estudió las imágenes con más detenimiento. «Sara, creo que estas lesiones son de combate. Probablemente heridas de metralla que se curaron con una intervención veterinaria mínima». La revelación golpeó a Sara como un golpe físico. Max no solo había sido el compañero de Marcus en Afganistán, sino que había resultado herido allí, había sangrado por su país con tanta certeza como cualquier soldado humano. La ironía era devastadora.
Un perro que había sacrificado su propia seguridad para servir junto a las tropas estadounidenses, había regresado a casa solo para ser torturado por el mismo soldado al que había ayudado a salvar. Armado con esta nueva información, el equipo legal de Sarah solicitó una audiencia para presentar pruebas adicionales. El juez William Henderson, el mismo veterano de la Guerra de Corea, había seguido el caso con evidente interés y accedió a acelerar los plazos. La sala del tribunal estaba abarrotada cuando llegaron para la audiencia preliminar. Los veteranos ocupaban un lado de la galería, su presencia era una muestra silenciosa de apoyo a Marcus. Los activistas por los derechos de los animales ocupaban el otro lado, muchos de ellos con camisetas con la foto de Max y lemas sobre el bienestar animal. La tensión era palpable, convirtiendo lo que debería haber sido una simple disputa por la propiedad en un campo de batalla cultural. Marcus tenía un aspecto terrible. En las semanas transcurridas desde la última vez que Sarah lo había visto, era evidente que había estado bebiendo mucho. Su abogado, un hombre bien vestido de Hartford especializado en asuntos de veteranos, le susurró con urgencia al oído mientras entraban en la sala: «¿Esto es solo una vista preliminar?» Juez Henderson ha anunciado que su voz tiene la autoridad de décadas en el estrado para decidir si este caso merece un juicio completo. Señor Patterson, usted afirma que la Shroa Hartwell se llevó ilegalmente a su perro. Sarah Hartwell, usted afirma que el animal fue abandonado y maltratado. Comencemos con las pruebas médicas. Ladra. Morrison fue la primera en declarar, y su testimonio fue clínico pero devastador. Describió ante el tribunal las lesiones de Max, tanto antiguas como recientes, con la precisión de un médico forense. Las heridas de combate de Afganistán se distinguían claramente de los signos más recientes de maltrato y negligencia. Las fotografías del estado de Max cuando Sarah lo trajo por primera vez se mostraron en una gran pantalla, lo que provocó que varias personas del público exhalaran un grito ahogado. En mi opinión profesional, ladra. Morrison concluyó que Rex muestra signos claros de un trauma psicológico grave, coherente con un maltrato sistemático, y que la relación de confianza entre él y su cuidador original se ha roto por completo. El abogado de Marcus intentó socavar su testimonio, cuestionando sus cualificaciones y sugiriendo que el comportamiento de Max podría explicarse por su servicio en combate en lugar de por los malos tratos recientes. Pero ladra. Morrison se mantuvo firme y explicó la diferencia entre el estrés relacionado con el combate y el trauma inducido por el maltrato con la paciencia de una experta testigo. El verdadero drama se produjo cuando el propio Marcus subió al estrado. Su abogado lo había preparado claramente, pero el alcohol y el dolor habían hecho mella en él. Cuando se le pidió que describiera su relación con Rex durante su servicio militar, Marcus perdió por completo la compostura. «Era mi compañero», dijo Marcus, con voz apenas audible. 3 despliegues, 37 misiones. Rex me salvó la vida más veces de las que puedo contar. Cuando ese artefacto explosivo improvisado estalló y mató a todo mi pelotón, Rex fue la razón por la que pude volver a casa. «¿Y qué pasó cuando regresaste a la vida civil?», le preguntó su abogado. Marcus permaneció en silencio durante tanto tiempo que el juez Henderson tuvo que recordarle que respondiera. Cuando finalmente habló, sus palabras salieron en un susurro torturado. «No pude soportarlo, las pesadillas, la culpa. Mi esposa se fue, no pudo soportarlo más. Empecé a beber, y cada vez que miraba a Rex, solo veía a mis amigos muertos. Sé que lo que hice estuvo mal. Sé que le hice daño, pero él es todo lo que me queda de quien solía ser». La confesión causó revuelo en la sala. Varios veteranos en la galería asintieron con comprensión, mientras que los defensores de los derechos de los animales parecían disgustados. Sarah sintió que sus propias emociones se debatían entre la ira por lo que Marcus le había hecho a Max y la lástima por el hombre destrozado que estaba en el estrado. El juez Henderson decretó un receso y Sarah se encontró cara a cara con Marcus en el pasillo del juzgado. Max se apretó contra sus piernas, todavía mostrando miedo en presencia de su antiguo adiestrador. «Míralo», dijo Sarah en voz baja. «Míralo bien, Marcus. No es el mismo perro que te salvó la vida en Afganistán. Has roto algo en el que quizá nunca se cure del todo». Marcus miró a Max y, por un momento, Sarah vio un destello del soldado que había sido, el hombre que había amado a su perro lo suficiente como para entrenarlo, luchar a su lado y confiarle su vida. «Lo sé», susurró Marcus. «Que Dios me ayude. Sé lo que hice». Esa noche, Sarah se quedó despierta pensando en la compleja red de trauma y amor, lealtad y traición que los había llevado a todos a este punto.
Max dormía plácidamente junto a su cama. Su recuperación era un testimonio del poder curativo de la paciencia y el cuidado incondicional. Pero no podía dejar de pensar en las palabras de Marcus. Es todo lo que me queda de quien solía ser. La audiencia preliminar había establecido que efectivamente había un caso que juzgar. El juez Henderson programó una audiencia de custodia completa para el mes siguiente, dando a ambas partes tiempo para preparar sus argumentos. Nunca había habido tanto en juego, no solo por el futuro de Max, sino por el precedente legal que sentaría el caso en relación con los derechos de los animales frente a las reclamaciones de sus propietarios legales. Mientras Sarah se quedaba dormida, se preguntaba si había alguna forma de que todos salieran ganando en una situación en la que el amor y el trauma se habían entrelazado de forma tan desesperada. Temía que la respuesta requiriera una sabiduría mayor que la que pudiera aportar cualquier tribunal. La vista sobre la custodia comenzó en una fría mañana de diciembre, con la nieve cayendo suavemente fuera de las ventanas del juzgado. Sarah llegó temprano, con Max caminando tranquilamente a su lado con la correa. Su transformación en los últimos 2 meses era notable para cualquiera que lo hubiera conocido antes. La sala del tribunal se llenó rápidamente, con los veteranos a un lado, los defensores de los derechos de los animales al otro y un contingente cada vez mayor de representantes de los medios de comunicación, atraídos por la atención nacional que había suscitado el caso. El juez Henderson llamó al orden a la sala con la solemnidad que merecía un caso que tenía implicaciones mucho más allá de la custodia de un perro. Señoras y señores, estamos aquí para determinar qué es lo mejor para un perro militar de trabajo conocido como Rex, al que la Sarah Hartwell llama actualmente Max. No se trata simplemente de una disputa sobre la propiedad. Implica cuestiones de bienestar animal, derechos de los veteranos y los lazos que se forman al servicio de nuestro país. El abogado de Marcus, David Klein, presentó su alegato inicial con precisión profesional. Pintó un cuadro de un héroe de guerra condecorado separado injustamente de su compañero de batalla por una interferencia bien intencionada pero equivocada. Su señoría, el sargento Patterson y Rex sirvieron juntos en 3 misiones en Afganistán, salvaron innumerables vidas estadounidenses, incluidas las suyas propias. El vínculo entre un soldado y su perro militar es sagrado, forjado en combate y sellado con sangre. La Sarah Hartwell, por muy compasivas que sean sus intenciones, no tiene derecho legal a romper ese vínculo. Klein llamó a varios testigos de carácter, compañeros veteranos que testificaron sobre el heroísmo de Marcus en combate y su profundo amor por Rex durante sus años de servicio. El sargento primero Timothy Rodríguez subió al estrado y, con la voz cargada de emoción, describió cómo veía trabajar juntos a Marcus y Rex. Señor, nunca he visto una pareja como la suya. Marcus compartía sus raciones de combate con Rex y renunciaba a dormir para cuidar las patas del perro después de largas patrullas. Y Rex, ese perro habría muerto por Marcus sin dudarlo. Rex, ese perro habría muerto por Marcus sin dudarlo. Cuando ese artefacto explosivo improvisado estalló y destruyó nuestro convoy, Rex arrastró a Marcus a un lugar seguro bajo el fuego enemigo. Nadie puede decirme que el vínculo entre ellos no es real. Pero cuando Klein llamó a Marcus a declarar, la narrativa cuidadosamente construida comenzó a desmoronarse. Marcus subió al estrado con aspecto demacrado, con las manos temblorosas mientras prestaba juramento. Bajo interrogatorio directo, habló elocuentemente sobre su servicio con Rex, sus misiones juntos, la confianza que habían construido en el crisol de la guerra. Su voz se hizo más fuerte al describir sus logros. 47 operaciones exitosas, innumerables vidas salvadas, elogios tanto para el adiestrador como para el perro. Luego vino el contrainterrogatorio. La abogada de Sarah, Janet Morrison, se acercó a Marcus con documentos en la mano. Sargento Patterson, nos ha hablado de su heroico servicio con Rex. Ahora hablemos de lo que sucedió cuando regresó a casa. Objeción, interrumpió Klein. Irrelevante. Su señoría, la aptitud actual del testigo para cuidar del animal es directamente relevante para esta determinación de custodia, respondió Janet. El juez Henderson asintió, denegada. Responda a la pregunta, sargento. La compostura de Marcus comenzó a resquebrajarse cuando Janet le fue guiando metódicamente a través de sus dificultades tras el despliegue. Los papeles del divorcio, los despidos, las detenciones por embriaguez pública. Cada revelación iba minando la imagen del veterano fiable que merecía recuperar a su perro. ¿Es cierto que el 15 de marzo de este año sus vecinos llamaron a la policía porque oyeron a Rex llorar angustiado?, preguntó Janet, mostrando un informe policial. Marcus palideció. Yo.
Estaba teniendo un mal día. Un mal día en el que golpeó a su perro con un cinturón de cuero, según el informe de la gente que acudió. No era yo mismo, susurró Marcus, con voz apenas audible. ¿Y el 22 de abril, cuando llamaron a control animal a su residencia? Protesto. Klein se puso de pie de un salto. Esto es acoso a un veterano de guerra que sufre de trastorno de estrés postraumático documentado. El juez Henderson parecía preocupado. Señorita Morrison, aunque entiendo la importancia de establecer un patrón, seamos conscientes del servicio que el testigo ha prestado a su país. Pero el daño ya estaba hecho. A medida que Janet continuaba con su interrogatorio, se fue perfilando una imagen de negligencia y abusos sistemáticos que hizo que varias personas del público se sintieran visiblemente incómodas. Marcus se derrumbó por completo cuando le mostraron las fotografías del estado en que Sarah había encontrado a Rex. Sé lo que hice. Sollozó. Sé que le fallé, pero él es todo lo que me queda. Sin Rex, no soy nada. La sala se quedó en silencio, salvo por el llanto silencioso de Marcus. Incluso el juez Henderson parecía conmovido por el dolor crudo en la voz del veterano. La parte de Sarah presentó su caso metódicamente. ¿El doctor? Morrison volvió a testificar sobre las lesiones y la recuperación de Rex, haciendo hincapié en la notable transformación de su comportamiento bajo el cuidado de Sarah. Un especialista en comportamiento animal explicó el daño psicológico que el maltrato crónico causa en los perros y la dificultad de reconstruir la confianza una vez que se ha roto. Cuando Sarah subió al estrado, habló con calma sobre cómo encontró a Rex debajo del puente y el paciente trabajo de ayudarle a curarse. Mostró vídeos del comportamiento actual de Rex, seguro, juguetón y receptivo a sus órdenes. El contraste con el animal aterrorizado de las primeras fotografías era sorprendente. Sarah Hartwell, preguntó Klein durante el contrainterrogatorio, usted nunca ha servido en el ejército, ¿verdad? No, señor. ¿No comprende el vínculo sagrado que existe entre un soldado y su perro militar? La voz de Sarah se volvió firme. Entiendo que el amor no implica causar dolor. Entiendo que la lealtad verdadera significa proteger a alguien, no hacerle daño. ¿Pero nunca podrás darle a Rex lo que le da el sargento Patterson? La comprensión de un compañero veterano de combate, la experiencia compartida de la guerra. Sarah miró directamente a Marcus, que observaba atentamente desde la mesa del acusado. Tienes razón. No puedo darle esa comprensión. Pero puedo darle seguridad. Puedo darle un hogar donde no tenga que temer a la persona que se supone que más lo ama. El momento más dramático llegó cuando el juez Henderson ordenó lo que él llamó una demostración práctica. Se pidió tanto a Sarah como a Marcus que llamaran a Rex, que había estado sentado en silencio junto a Sarah durante todo el proceso. Rex, ven aquí, chico, llamó Marcus, con la voz quebrada por la esperanza y la desesperación. Ven aquí, chico, llamó Marcus, con la voz quebrada por la esperanza y la desesperación. El perro miró a su antiguo adiestrador, pero permaneció sentado, pegado a las piernas de Sarah. Su lenguaje corporal lo decía todo, orejas ligeramente hacia atrás, músculos tensos, listo para huir. Sarah simplemente dijo, Max, quieto. Y el perro se relajó inmediatamente, moviendo ligeramente la cola mientras la miraba con total confianza. El contraste fue devastador. Varios veteranos en la galería se movieron incómodos, su apoyo a Marcus claramente vacilante al presenciar el evidente miedo de Rex hacia su antiguo adiestrador. Klein hizo un último intento desesperado por salvar su caso llamando a la DRA. Patricia Wells, una psiquiatra especializada en TPP en veteranos, para que testificara sobre la condición de Marcus y su potencial de recuperación. Heridas invisibles, argumentando que con el tratamiento adecuado, Marcus podría reconstruir su relación con Rex. El trastorno de estrés postraumático es tratable, testificó la DRA. Wells. Con terapia, medicación y la motivación que le proporcionaría reunirse con Rex, el sargento Patterson podría volver a ser un cuidador apto. Pero en el contrainterrogatorio, la DRA. Cuidador. Pero en el contrainterrogatorio, la DRA. Wells admitió que Marcus nunca había buscado tratamiento a pesar de las numerosas recomendaciones de los médicos y trabajadores sociales de la Administración de Veteranos. También reconoció que la recuperación llevaría meses o años sin garantía de éxito. A medida que avanzaba el día, el peso de los testimonios parecía oprimir a todos los presentes en la sala. No se trataba solo de la custodia de un perro. Se trataba de cómo la sociedad trata a sus veteranos, cómo equilibramos la compasión con la responsabilidad, cómo sopesamos el servicio pasado frente a los fracasos presentes.
El juez Henderson pidió un receso al acercarse la noche y anunció que deliberaría durante la noche y daría a conocer su decisión a la mañana siguiente. La gravedad de su voz sugería que era consciente del precedente que sentaría su fallo. Mientras la gente salía de la sala, Sarah se encontró inesperadamente con varios veteranos que habían estado apoyando a Marcus. Sus rostros mostraban la lucha interna entre la lealtad a un compañero soldado y el reconocimiento de lo que era mejor para Rex. «Señora», dijo un anciano que llevaba una gorra de veterano de Vietnam, «quiero que sepa lo que ha hecho por ese perro, cuidándolo como lo ha hecho. Es lo que cualquiera de nosotros querría para nuestros compañeros de batalla si ya no pudiéramos hacer lo correcto por ellos». Sus palabras tenían más peso que cualquier argumento legal, ya que reconocían la dolorosa verdad de que, a veces, amar significa dejar ir. Esa noche, Sarah se sentó con Max en su salón, ambos sintiendo que todo cambiaría al día siguiente. Max parecía comprender la gravedad de la situación, permaneciendo a su lado, mirando de vez en cuando hacia la puerta como si esperara que apareciera Marcus. «Pase lo que pase mañana», susurró Sarah, acariciándole el pelaje. «Vas a estar bien, te lo prometo». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, se preguntaba si era una promesa que podría cumplir. La llamada llegó a las 3:17 a.m., sacando a Sarah de su sueño inquieto. Max, que había estado tumbado junto a su cama, se sentó inmediatamente, con las orejas erguidas y preocupado. La voz al otro lado era la de Ladra. Morrison, y sus palabras helaron las venas de Sarah. «Sarah, siento llamarte tan tarde, pero pensé que debías saberlo. Marcus Patterson fue llevado a urgencias hace aproximadamente una hora. Intentó suicidarse». Sarah se incorporó, con el corazón latiéndole con fuerza. «¿Qué ha pasado?» Su casero lo encontró inconsciente en su caravana. «Pastillas, alcohol». Dejó una nota. La voz de Ladra. Morrison estaba cargada de agotamiento y tristeza. El paramédico dijo que había estado bebiendo mucho y que se tomó lo que parece ser toda su receta de antidepresivos. «Está vivo, pero por los pelos». La noticia golpeó a Sarah como un golpe físico. A pesar de todo lo que Marcus le había hecho a Max, a pesar de la batalla legal y del dolor que le había causado, sintió una profunda tristeza por aquel hombre destrozado que había llegado a un punto tan desesperado. «¿Se va a poner bien?», preguntó en voz baja. «Físicamente, probablemente. Ahora le están haciendo un lavado de estómago y sus constantes vitales se están estabilizando, pero Sarah». La nota mencionaba la audiencia de custodia, y mencionaba a ti y a Rex. Max gimió suavemente, como si percibiera la gravedad de la conversación. Sarah se agachó para acariciarle el pelaje, sintiendo el temblor que había vuelto a su cuerpo. De alguna manera, parecía entender que su antiguo cuidador estaba en problemas. ¿Qué decía? El doctor Morrison dudó. «Probablemente no debería decirte esto, pero una de las enfermeras es amiga mía. La nota decía que no podía vivir con lo que le había hecho a Rex y que quizá tenías razón al llevártelo. Escribió que había fallado a todos los que alguna vez dependieron de él, a su escuadrón en Afganistán, a su esposa y sobre todo, a Rex». Sarah cerró los ojos, sintiendo el peso de la tragedia que los había llevado a todos a ese punto. La guerra se había llevado a un buen hombre y a un buen equipo canino y los había convertido en algo irreconocible, dejando pedazos rotos que parecían imposibles de recomponer. «Hay más», continuó el doctor Morrison. «La policía encontró pruebas en su caravana. Fotografías, cartas, documentos. Sarah, creo que hay algo sobre tu padre que debes saber». La revelación llegó como un rayo cuando el doctor Morrison llegó a la casa de Sarah una hora más tarde, llevando un sobre de Manila que había estado entre las pertenencias de Marcus. Dentro había documentos militares, fotografías y una carta escrita con la temblorosa letra de Marcus, aparentemente redactada en los días previos a su intento de suicidio. «Tu padre», dijo el doctor Morrison con delicadeza. «El capitán Robert Hartwell fue el oficial que salvó a la unidad de Marcus durante el ataque con un artefacto explosivo improvisado». Sarah miró fijamente las fotos descoloridas, en las que aparecía su joven padre con uniforme de camuflaje del desierto, junto a un grupo de soldados entre los que se encontraba un Marcus Patterson mucho más joven y con mejor aspecto. El parecido entre Sarah y su padre era inconfundible, incluso en las granuladas fotos militares. «Según estos documentos», continuó el doctor Morrison, «tu padre dirigió la operación de rescate que sacó a Marcus y Rex después de que su convoy fuera atacado. Murió por el disparo de un francotirador mientras cubría al helicóptero de evacuación.
La carta que Marcus había escrito era apenas legible, escrita por un hombre sumido en la desesperación, pero luchando por enmendar sus errores. Nunca supe que se llamaba Capitán Hartwell. Nunca supe que tenía una hija. Todas estas semanas peleando por Rex, y yo estaba haciendo daño a la hija del hombre que murió salvándome la vida. Probablemente Sarah me odia, y tiene todo el derecho a hacerlo. Pero tiene los ojos de su padre, su forma de proteger lo que no puede protegerse a sí mismo. Quizá por eso Rex la eligió. Quizá él reconoció algo que yo estaba demasiado destrozada para ver. Las manos de Sarah temblaban mientras leía las palabras. De repente, todo cobró un sentido terrible y trágico. ¿Por qué Max había respondido tan rápidamente a ella? ¿Por qué algo en él le había resultado familiar desde el momento en que lo encontró debajo del puente? ¿Por qué algo en él le había resultado familiar desde el momento en que lo encontró debajo del puente? El sacrificio de su padre había salvado la vida de Marcus, y ahora ella estaba cuidando al perro que había formado parte de esa misma unidad, ese mismo vínculo de servicio. «Hay más», dijo el doctor Morrison en voz baja, sacando otro documento. Los registros militares de Rex muestran que resultó herido al poner a Marcus a salvo. Las cicatrices de metralla que encontramos, las obtuvo al salvar al hombre que más tarde abusaría de él. La ironía era devastadora. Max había recibido literalmente los fragmentos de metal destinados a Marcus, había sangrado para salvar la vida de su adiestrador, solo para ser recompensado con brutalidad y abandono, cuando la guerra dañó la mente de Marcus. Sarah se quedó sentada en silencio, atónita, procesando las conexiones que la unían a ella, a Marcus y a Max en una intrincada red de sacrificio, trauma y consecuencias no deseadas. La muerte de su padre había salvado a Marcus, que había sobrevivido con la ayuda de Rex, solo para casi destruir al mismo perro que lo había rescatado. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Sarah, con una voz apenas audible. «La audiencia de custodia se pospone indefinidamente», respondió el doctor Morrison. «Marcus está bajo custodia psiquiátrica. Incluso cuando se recupere físicamente, necesitará un tratamiento extenso antes de que alguien lo considere apto para cuidar de un animal». Max había estado inusualmente callado durante toda la conversación, como si entendiera que se estaba discutiendo su destino. Ahora se acercó a Sarah y apoyó la cabeza en su regazo, ofreciéndole consuelo de la forma en que solo los animales pueden hacerlo, sin juzgar, sin condiciones, con amor puro y sin complicaciones. Al amanecer en Millbrook, Sarah se dio cuenta de que la batalla legal había terminado efectivamente, pero que el verdadero trabajo de sanación apenas comenzaba. 3 días después del intento de suicidio de Marcus, Sarah se encontró en una habitación de hospital antiséptica, observando a un hombre destrozado dormir bajo la atenta mirada de las enfermeras psiquiátricas. Marcus parecía más pequeño de alguna manera, disminuido por la terrible experiencia, y los medicamentos que circulaban por su organismo. Pero cuando abrió los ojos y la vio sentada junto a su cama, la sorpresa y la vergüenza de su rostro dieron paso inmediatamente a algo inesperado: alivio. «Sarah», susurró, con la voz ronca por los tubos que le habían introducido en la garganta. «¿Por qué estás aquí? Después de todo lo que te he hecho pasar». «Porque alguien tiene que estarlo», respondió Sarah en voz baja. Tenía a Max con ella. El hospital había concedido un permiso especial para la visita después de que el doctor Morrison explicara el valor terapéutico de la recuperación asistida por animales. Max yacía tranquilamente junto a su silla, con una presencia serena y estable a pesar de estar en la misma habitación que su antiguo maltratador. Los ojos de Marcus se fijaron en Max y Sarah observó cómo una compleja sucesión de emociones cruzaba su rostro. Amor, culpa, dolor y un anhelo desesperado que era doloroso de presenciar. «Tiene buen aspecto», dijo Marcus finalmente. «Sano, feliz». Su voz se quebró en la última palabra. «Casi lo mato, ¿verdad?» «Sí», dijo Sarah simplemente. No tenía sentido suavizar la verdad ahora. «Pero tú también lo salvaste una vez, en Afganistán. Recibió una metralla que iba dirigida a ti». El rostro de Marcus se descompuso. «Lo sé. Recuerdo todo lo que pasó allí, cada misión, cada vez que me salvó la vida. Cada noche dormía junto a mi catre para protegerme de las pesadillas. Volver a casa debería haber sido lo más fácil». Se quedó callado durante un largo rato y luego miró directamente a Sarah. «Leí sobre tu padre, el capitán Hartwell. No sabía su nombre hasta hace unas semanas, cuando contraté a un investigador privado para que buscara trapos sucios sobre ti para el caso de la custodia. La confesión quedó suspendida entre ellos como una confesión en la iglesia».
Salvó a toda mi unidad, continuó Marcus, con lágrimas corriendo por su rostro. Volvió 3 veces bajo fuego enemigo para sacarnos a todos. La última vez recibió un disparo de francotirador mientras cubría nuestra evacuación. Yo viví porque tu padre murió, y yo pagué ese sacrificio torturando al perro que ayudó a salvarme la vida. Sarah sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Papá lo habría hecho de todos modos. Así era él, y habría querido que volvieras a casa y tuvieras una buena vida, no que te destruyeras a ti mismo y todo lo que amabas. No sé cómo superar esto, susurró Marcus. Volver a casa y vivir una buena vida, no destruirte a ti mismo y todo lo que amabas. No sé cómo superar esto, susurró Marcus. No sé cómo ser el hombre que era antes. El que se merecía la lealtad de Rex. Max, que había estado tumbado en silencio durante toda la conversación, de repente se levantó y se acercó a la cama de Marcus. Sarah se tensó, lista para intervenir si fuera necesario, pero el lenguaje corporal de Max no denotaba miedo. En cambio, se movía con la cuidadosa precisión de un perro de terapia entrenado, que en muchos sentidos era lo que se había convertido. Max apoyó suavemente la barbilla en el borde de la cama de hospital de Marcus, justo al alcance de la mano de su antiguo adiestrador. No se acercó más, no exigió atención. Simplemente, ofrecía su presencia, tal y como había aprendido a hacer con Sarah durante sus momentos de dolor y soledad. Marcus miró al perro con asombro, con la mano temblando mientras lentamente se acercaba para tocar el pelaje de Max. Cuando Max no se apartó, Marcus comenzó a llorar con sinceridad, con profundos y desgarradores sollozos que parecían provenir de años de dolor y culpa enterrados. «Lo siento mucho», le susurró a Max. «Lo siento mucho por lo que te hice. Te merecías algo mucho mejor». Sarah observó la interacción con una mezcla de desolación y esperanza. Este era el momento decisivo que no se había atrevido a esperar, no exactamente una reconciliación, sino un reconocimiento. El reconocimiento de que la curación requería afrontar todo el alcance del daño que se había hecho. «Marcus», dijo suavemente, «tengo algo que proponer. Algo que podría ayudarnos a todos». Durante la siguiente hora, Sarah expuso una idea que había estado gestándose en su mente desde que descubrió la conexión entre Marcus y su padre. En lugar de la tradicional batalla por la custodia, sugirió algo sin precedentes, un acuerdo de responsabilidad compartida que antepusiera el bienestar de Max y reconociera los complejos lazos que los unían a todos. «Max se queda conmigo», explicó. «Pero tú tendrás derecho a visitas, supervisadas al principio, y luego independientes a medida que demuestres que estás mejorando. Entrarás en un programa residencial de tratamiento del trastorno de estrés postraumático, asistirás a terapia con regularidad y te mantendrás sobrio. A cambio, podrás volver a formar parte de la vida de Max, cuando estés listo para ser el cuidador que se merece». Marcus escuchó con atención, acariciando de vez en cuando el pelaje de Max. El perro permaneció tranquilo durante toda la conversación, como si comprendiera que su futuro se estaba decidiendo con cuidado y consideración. «Hay más», continuó Sarah. «Quiero poner en marcha un programa, una iniciativa de perros de terapia para veteranos con TPPT. Max sería entrenado como animal de terapia certificado y tú podrías ayudar a dirigir el programa una vez que te estabilices. Tu experiencia con él, tanto buena como mala, podría ayudar a otros veteranos que están luchando con problemas similares». La propuesta era radical, sin precedentes en la ley de custodia, pero ofrecía algo que la victoria pura para cualquiera de las partes no podía ofrecer. Un camino a seguir que respetaba las necesidades de todos y la compleja realidad de su situación. Marcus permaneció en silencio durante un largo rato, con la mano apoyada en la cabeza de Max mientras procesaba las palabras de Sarah. Cuando finalmente habló, su voz era más fuerte que nunca desde su intento de suicidio. «¿Confiarías en mí para eso?» «Después de lo que hice, confiaría en ti para recuperar esa confianza», respondió Sarah. «Pero tiene que ser una recuperación real, Marcus. Sin atajos, sin excusas. La seguridad de Max es lo primero, siempre. ¿Y si no puedo hacerlo? ¿Si estoy demasiado destrozado para recuperarme?» Sarah miró a Max, que aceptaba tranquilamente la atención de ambos humanos. Su presencia serena era testimonio de su capacidad de perdón y adaptación. «Entonces al menos sabrás que lo intentaste. Y Max sabrá que lo intentaste. Eso tiene que contar para algo». 3 horas más tarde, Sarah salió del hospital con un acuerdo provisional y un largo camino por delante. Marcus pasaría el siguiente mes en tratamiento psiquiátrico intensivo, seguido de terapia ambulatoria y revisiones periódicas con sus médicos y el sistema judicial.
Sarah conservaría la custodia principal de Max, pero a Marcus se le permitirían visitas supervisadas a medida que demostrara progresos en su recuperación. Lo más importante es que trabajarían juntos en la justicia, la misericordia y el bienestar de todas las partes implicadas. El caso sería seguido de cerca y podría sentar nuevos precedentes sobre cómo los tribunales manejan las disputas de custodia que involucran a animales de trabajo militar y veteranos con trastorno de estrés postraumático. Mientras Sarah conducía a casa con Max durmiendo plácidamente en el asiento del copiloto, reflexionó sobre lo diferente que era este final de lo que había esperado cuando lo encontró por primera vez bajo el puente Miller. Había pensado que estaba salvando a un perro de un dueño abusivo, pero la realidad era mucho más complicada y, en última instancia, más esperanzadora. A veces, se dio cuenta, las victorias más importantes no tienen que ver con ganar o perder. Se trata de encontrar un camino a seguir que honre la complejidad del amor, el trauma y la notable capacidad de curación que existe tanto en los seres humanos como en los animales cuando se les da la oportunidad de recuperarse juntos. El camino por delante sería difícil, pero por primera vez desde que todo esto comenzó, Sarah se sentía cautelosamente optimista de que realmente podrían lograrlo. 6 meses más tarde, en una cálida mañana de junio que bañaba Millbrook con una luz dorada, Sarah se encontraba en el podio del recién inaugurado jardín terapéutico en memoria del capitán Robert Hartwell, observando cómo Max demostraba sus habilidades a un pequeño grupo de veteranos y sus familias. La transformación tanto del perro como del entorno era notable. Lo que antes era un terreno baldío junto al centro comunitario, era ahora un tranquilo santuario con senderos, bancos y espacios especialmente diseñados para sesiones de terapia asistida con animales. Max, ahora oficialmente certificado como perro de terapia, se movía con tranquila confianza entre los veteranos reunidos. Su pelaje brillaba con salud y sus ojos mostraban la inteligente alerta que lo había convertido en un perro militar tan eficaz, pero sin la inquietud que había marcado sus primeros días con Sarah. Se acercó con cuidado a cada veterano, pareciendo percibir sus necesidades individuales, ofreciendo un suave toque con el hocico a un hombre que luchaba contra la ansiedad. Yacía tranquilamente junto a una mujer en silla de ruedas que estaba superando su propio trauma. «Señoras y señores», dijo Sarah por el micrófono, con su voz resonando entre la pequeña multitud, hace 6 meses Max era un animal destrozado que había perdido la fe en la bondad humana. Hoy, está ayudando a otros veteranos a recuperar la confianza y a sanar. Su trayectoria nos recuerda que la recuperación es posible, incluso después de las heridas más profundas. En la primera fila, Marcus Patterson estaba sentado con su exmujer Karen, con las manos entrelazadas en un gesto que habría parecido imposible durante los días oscuros de la batalla por la custodia. Marcus había completado su programa de tratamiento residencial y llevaba 4 meses sobrio, asistiendo a sesiones de terapia semanales y trabajando a tiempo parcial en la clínica veterinaria del Dr. Morrison. El cambio en él era espectacular. Había recuperado el peso que había perdido durante su época de bebedor, sus ojos estaban claros y se comportaba con algo parecido al porte militar que había tenido en el pasado. Cuando Sarah terminó su discurso, llamó a Marcus al estrado para que hablara sobre el programa que habían desarrollado juntos. El público observaba con interés mientras se acercaba. Muchos de ellos conocían la historia de su crisis nerviosa y el rescate de Max, y tenían curiosidad por ver cómo se desarrollaría esta parte de la historia de redención. «Me llamo Marcus Patterson», comenzó, con voz firme pero humilde, «y soy el hombre que casi mata al perro que acaban de ver haciendo milagros con sus hermanos y hermanas de armas». La franca honestidad de su declaración inicial causó revuelo entre el público, pero Marcus continuó sin inmutarse. «Hace 6 meses, estaba tan consumido por mi propio dolor que convertí a la persona que más quería en víctima de mi ira. Max me salvó la vida en Afganistán, y yo le pagué con maltrato y abandono». Hizo una pausa, y miró a Max, que se había colocado cerca de un joven veterano que luchaba contra una ansiedad evidente. «Pero Max me enseñó algo sobre el perdón que ningún terapeuta ni medicamento pudieron enseñarme. Me enseñó que la curación no consiste en olvidar lo que pasó o fingir que el daño no existe. Se trata de elegir seguir adelante con un propósito, de convertir nuestros peores momentos en algo que ayude a los demás». Marcus continuó describiendo el programa terapéutico que habían creado, cómo Max trabajaba con los veteranos para ayudarles a reconectar con la confianza y la regulación emocional, cómo se estaba entrenando a otros perros militares rescatados para seguir el ejemplo de Max y cómo el programa se estaba ampliando para atender a veteranos de todo Connecticut y más allá.
Sarah Hartwell salvó la vida de Max, concluyó Marcus, con la voz cargada de emoción, pero también salvó la mía. Tenía todo el derecho a odiarme, todas las razones para mantener a Max alejado de mí para siempre. En cambio, eligió un camino más difícil, uno que requería fe en la redención y creer en las segundas oportunidades. Hoy, Max y yo volvemos a trabajar juntos, no como lo hacíamos en combate, sino como compañeros en la curación. Los aplausos fueron cálidos y prolongados, pero Sarah pudo ver que, para muchos de los asistentes, la verdadera prueba del éxito del programa no estaba en los discursos, sino en ver trabajar a Max. Durante el encuentro informal que siguió, observó docenas de pequeños milagros mientras el perro conectaba con veteranos que habían tenido dificultades para abrirse en entornos terapéuticos tradicionales. Una joven llamada Jessica, que había sido agredida sexualmente durante su servicio militar y luchaba con problemas de confianza, se sentó en silencio con Max durante 20 minutos, hasta que finalmente enterró su rostro en su pelaje y lloró por primera vez desde la agresión. Un hombre mayor llamado Frank, veterano de Vietnam que llevaba décadas luchando contra la depresión, se encontró riendo mientras Max insistía amablemente en jugar a lanzarle la pelota, a pesar de la resistencia inicial de Frank. El momento más impactante se produjo cuando Max se acercó a Thomas Chen, un marine que había perdido ambas piernas por la explosión de un artefacto explosivo improvisado en Irak y que había estado luchando contra pensamientos suicidas. Thomas había estado sentado apartado del grupo, con su silla de ruedas situada al borde de la reunión, como si estuviera listo para marcharse en cualquier momento. Max se acercó a él con la misma precisión cuidadosa que había utilizado una vez para detectar explosivos, pero en lugar de buscar el peligro, parecía ofrecer consuelo. «No me gustan mucho los perros», dijo Thomas, cuando Max se sentó junto a su silla de ruedas, pero su mano ya se estaba acercando para acariciar el pelaje del pastor alemán. «No pasa nada», respondió Sarah, uniéndose a ellos. Max no se lo toma como algo personal. Es muy paciente con los escépticos. Durante la siguiente hora, Thomas se encontró hablando con Max de una forma en la que no había sido capaz de hablar con terapeutas humanos. El perro escuchaba sin juzgar, sin intentar arreglar nada, sin ofrecer tópicos sobre la curación y la recuperación. Cuando Thomas finalmente se alejó en su silla de ruedas, se detuvo para hablar con Sarah. «Me gustaría volver la semana que viene», dijo en voz baja. «Si no te importa, por supuesto, Max estará aquí». Cuando el evento llegó a su fin, Sarah se encontró de pie junto a la placa conmemorativa que habían instalado en la entrada del jardín. En memoria del capitán Robert Hartwell y de todos los que sirven tanto a los humanos como a los animales para protegerlos y curarlos. Debajo del nombre de su padre había una inscripción más pequeña, dedicada a la creencia de que el amor tiende puentes sobre cualquier distancia. Marcus se unió a ella, con Max acomodándose entre ellos, como si reclamara a ambos humanos como suyos. El simbolismo no pasó desapercibido para nadie que hubiera seguido su historia. El perro que se había visto atrapado entre dos bandos enfrentados se había convertido en el puente que los unía. «Tu padre estaría orgulloso», dijo Marcus en voz baja, «de la mujer en la que te has convertido, de lo que has construido aquí, de que Max se haya convertido en algo más grande de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado». Sarah asintió con la cabeza, observando cómo los últimos veteranos se despedían y comenzaban a marcharse. Muchos de ellos habían programado citas de seguimiento y varios habían expresado su interés en participar como voluntarios en el programa. El efecto dominó de la curación se estaba extendiendo, al igual que el trauma se había extendido en su día desde las zonas de guerra hasta el frente interno. «Hay algo que tengo que decirte», dijo Marcus, con voz cargada del peso de una confesión. «Me han aceptado en la escuela de posgrado, en la facultad de veterinaria, para ser exactos. Es un programa específico para veteranos, centrado en la terapia asistida con animales. Empezaré en otoño». Sarah se volvió para mirarlo, sorprendida por la noticia. «Marcus, eso es maravilloso. Pero, ¿qué pasa con el programa de aquí? Seguiré trabajando en él, por supuesto, pero creo que es hora de que me convierta en algo más que una simple advertencia sobre el trastorno de estrés postraumático. Max me enseñó que sobrevivir no es suficiente. Tenemos que encontrar formas de volver a servir, de convertir nuestra experiencia en algo que ayude a los demás». Esa noche, mientras Sarah estaba sentada en su porche con Max tumbado felizmente a sus pies, reflexionó sobre el viaje que los había llevado a todos hasta ese punto. Hace un año, era una divorciada solitaria que trabajaba a distancia y luchaba por encontrarle sentido a su vida. Max era un animal destrozado y aterrorizado que se escondía debajo de un puente.
Marcus era un hombre tan consumido por el trauma que estaba destruyendo todo lo que una vez había luchado por proteger. Ahora Max era un perro de terapia certificado que ayudaba a otros veteranos a curar sus heridas invisibles. Marcus estaba sobrio, en recuperación, y perseguía una nueva carrera que le permitiría ayudar a otros animales y a sus compañeros humanos, y Sara había encontrado su vocación en la creación de programas que tendían puentes entre el trauma y la curación, entre el aislamiento y la comunidad. El teléfono sonó, interrumpiendo su ensimismamiento. Era el Dr. Morrison llamando con noticias que consolidarían el futuro del programa. Sara, acabo de hablar por teléfono con el Departamento de Asuntos de Veteranos. Quieren financiar una expansión nacional del programa. Lo llaman la iniciativa Hartwell Max y quieren que tú la dirijas. Mientras Sara escuchaba los detalles de la oportunidad, la posibilidad de llevar la curación a miles de veteranos de todo el país, miró a Max, que la observaba con esos inteligentes ojos marrones que le habían robado el corazón por primera vez bajo el puente Miller. «¿Qué te parece, chico?», le preguntó. «¿Listo para ayudar a salvar algunas vidas más?». Max golpeó el suelo del porche con la cola, y Sara lo interpretó como un sí. A veces, las almas más rotas nos enseñan las lecciones más importantes sobre el amor. Cuando encontré a Max, ese sucio pastor alemán acurrucado bajo el puente Miller, pensé que lo estaba salvando, pero a medida que se desarrollaba nuestra historia, a través de la devastadora crisis de Marcus, las batallas judiciales y esas noches oscuras en las que la esperanza parecía imposible, me di cuenta de que Max nos estaba salvando a todos. Verán, amigos, a mi edad, pensaba que mis mejores años habían quedado atrás. Mi matrimonio había fracasado, la muerte de mi padre aún me atormentaba, y la soledad me parecía una condena perpetua. Pero Max me enseñó que la curación no tiene fecha de caducidad. Cuando Marcus intentó suicidarse y descubrimos que era el soldado al que mi padre había salvado la vida, aprendí que a veces Dios convierte nuestro dolor en un propósito de formas que nunca esperamos. Hoy, Max es un perro de terapia certificado que ayuda a veteranos de todo el país a través de nuestro programa. Marcus está sobrio, estudia veterinaria y somos amigos, no enemigos. A los 68 años, descubrí que la mayor vocación de mi vida no estaba en mi carrera ni en mi matrimonio fallido, sino en elegir el amor por encima del rencor, la esperanza por encima de la desesperación. Nuestras heridas no desaparecen, pero pueden convertirse en las herramientas que ayudan a sanar a otros. ¿Qué momento de tu vida te enseñó que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo? ¿Alguna vez has descubierto que ayudar a otra persona realmente sanó algo roto dentro de ti? Comparte tu historia a continuación. Nuestra comunidad necesita escucharla.